Vamos entonces a compartir un poco de la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a leer un versículo que tal vez usted dirá, pero ese versículo no tiene nada que ver con la Navidad o con lo que estamos celebrando hoy. Pero yo quiero hacer una conexión de ese pasaje, de ese versículo, con lo que representa y con lo que es Cristo para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la palabra del Señor, un solo versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Señor, gracias por tu palabra, bendícela, Señor. Ayúdanos a recibir la revelación que tú tienes para nuestra vida en esta tarde, Señor, a través de esta enseñanza. Lo ponemos todo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de mi tema en esta tarde, Al mundo paz. Al mundo paz. Es el título de ese himno que fue el primero que cantaron los muchachos. Al mundo paz. Un himno muy conocido, muy tradicional, que habla precisamente acerca de eso. Y dice así: al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey. Y sigue diciendo: al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da. Y la última estrofa: al mundo paz, Él gobernará. Con gracia y con poder a las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder. Al mundo paz. Estaba leyendo la historia, una historia real, verídica, ocurrida hace unos años atrás, no muy lejano. Un famoso jugador de golf que fue a atender una invitación que le hizo el rey de Arabia Saudita, el rey saudita, para una obra de beneficencia allá en ese país, donde el rey, muy complacido por este golfista profesional que atendió esa invitación sin cobrar nada, el último día del torneo, el rey de Arabia Saudita le envía un emisario, una persona de su confianza, al hotel donde estaba hospedado este jugador de golf, para hacerle un obsequio. Y le dice: el rey manda a decirle que quiere hacerle un presente, un regalo, un obsequio. Pida usted lo que quiera. Usted, lo que usted diga, el rey se lo dará. Wow. Y esa oferta, por supuesto, este hombre no tenía necesidad de nada. Era un hombre ya con una carrera hecha, adinerado. Le dice: yo no necesito nada, pero el rey quiere que usted escoja un regalo.
Entonces él dijo, bueno, está bien. Y le dijo, bueno, voy a pedir entonces que me obsequie un club de golf aquí mismo en Arabia Saudita, para tenerlo como un recuerdo pues de este torneo. Dice la historia real, que al día siguiente le llegó entonces la misma persona con un sobre donde estaban las escrituras de un campo de golf completo para este jugador, donde estaba incluido un restaurante y una tienda de artículos deportivos profesionales. Qué buen regalo, ¿verdad? O sea, se le adelantó la Navidad al hombre. Cuando vinculamos la Navidad con los regalos, hay muchos que quieren que llegue la Navidad para empezar a recibir regalos. A este hombre le llegó entonces ese regalo. La celebración de la Navidad tiene que ver con un maravilloso regalo que Dios le dio a la humanidad. Regalos como ese que acabo de describir no se ven así tan fácil, ¿verdad? A veces, yo ayer cuando a una de las niñas creo que le dieron un regalo muy chiquito, yo le dije, mire, lo más seguro que ese regalo chiquito sea algo bueno, porque las cosas buenas vienen en cosas pequeñas. Cuando usted ve un regalo muy grande, a veces uno puede tener algo bueno, pero a veces uno se decepciona porque uno se deja llevar por el tamaño y el volumen del regalo. Este fue un buen regalo que le dio el rey de Arabia Saudita a este jugador. Al mundo paz, entonces, es el título de este conocido himno que tiene impreso o tiene implícito el tema del gozo, de la paz y del amor. Cuando vemos este himno, y son himnos que llenan el corazón. Los himnos navideños por lo general son himnos que sensibilizan el corazón de nosotros, porque se hablan de los valores más resaltantes de Dios. Cuando se habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de Dios para el corazón del hombre. Mire, esa paz no se compra en la farmacia de la esquina. Esa paz no se compra con una póliza de seguro. Es una paz que está por encima de la comprensión humana y que solo Dios le da al hombre. La paz de Dios. Si hay un regalo hermoso que nosotros podemos recibir en medio de un mundo tan convulsionado, es la paz. Amén. La paz que viene de lo alto. ¿Cuántos tienen esa paz de Dios en su vida? Si usted tiene esa paz de Dios en su vida y no tiene duda, mire, usted tiene un gran regalo. Usted es un agraciado de Dios al tener esa paz en medio de cualquier circunstancia, porque la paz de Dios no tiene nada que ver con las circunstancias que rodean mi mundo o mi momento. Ay, pastor, si usted supiera lo que estoy pasando. Yo sé, esas son respuestas que podemos nosotros dar en la parte humana. Y mire, y si nosotros en lo humano podemos escuchar historias que a veces quebrantan nuestro corazón, ¿no piensa usted que Dios no está mirando el corazón nuestro, nuestras necesidades, nuestra tristeza? Las cosas que puedan estar ocurriéndonos en un momento específico de nuestra vida. ¿No piensa usted que Dios está mirando todo eso? A Dios, mire, a Dios no se le escapa nada. Hay personas que tienen la sensación de que Dios se olvidó de ellos. ¿A cuánto les ha ocurrido? Nos ocurre. Dios como que se olvidó de mí. O me tiene el de último en esa lista.
Estoy en la última página de la agenda de Dios. Y a veces esa sensación nos lleva entonces a nosotros a entristecernos o a perder la visión, la mirada de lo que es realmente Dios. Dios está pendiente de sus hijos. Dios está pendiente de su creación. Y cuando uno ve verdades como esa de que el sol sale para todos, para justos e injustos, ahí vemos a un Dios de misericordia. Fíjense, los ateos, hay ateos que se han muerto de 100 años. Y Dios guardó la vida de ese ateo durante 100 años. Todos los días le dio la vida. Todos los días le dio la salud. Todos los días le dio alimento. Todos los días le dio aire. Aún cuando esas personas renegaban de Dios. Cuanto más nosotros, el poder tener la seguridad y la confianza de esas bondades y esas bendiciones que Dios nos ha dado. 3 razones por las que cantamos al mundo paz. Primero, el maravilloso sacrificio de Dios realizado en la cruz del Calvario. Porque Cristo, y me remito al texto que leí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. Nos cuesta comprender el plan de Dios. Cuando nos familiarizamos con la palabra y la leemos y la escudriñamos y escuchamos estas historias, por supuesto, el oído, el corazón y el espíritu del hombre se va familiarizando con estas verdades. Pero aún así nos cuesta entender ese plan magnífico de Dios, de por qué, cómo Dios lo concibió, de cómo Dios entonces trazó en su sabiduría, en su grandeza, en su misericordia, trazó un plan desde el principio de la humanidad hasta el sol de hoy, con un solo propósito. El propósito de que el hombre fuera alcanzado para él. De poder entonces restituir al hombre lo que el hombre había perdido por causa del pecado y de la desobediencia. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nos parece difícil entender este plan. El niño que nace allá en Belén, ese cuadro tan emotivo, ese cuadro tan hermoso del nacimiento del niño Dios, que movió en la sabiduría de Dios, vemos cómo Dios movió el corazón de mucha gente. Anoche leíamos el pasaje de cómo movió a los pastores que estaban pastoreando en las laderas de Belén y que Dios se le mostró a través de unos ángeles que le hablaron acerca de un acontecimiento que estaba ocurriendo, que había ocurrido ahí en Belén. Y eso, por supuesto, motivó a aquellos pastores, porque esa aparición, eso no fue cualquier cosa. Eso fue algo tremendo lo que ellos pudieron ver, palpar. Y tal vez si alguno de ellos no tenía mucho conocimiento de la profecía, de lo que en la antigüedad se había escrito acerca de ese acontecimiento, tal vez por la visión que tuvieron, el corazón de ellos se movió y dijeron: no, vamos a Belén. Queremos ver con nuestros ojos lo que pudimos escuchar de voz de estos ángeles que se nos aparecieron. Y esa revelación tremenda que movió entonces el corazón de aquellos hombres fue la misma revelación
que movió a los hombres, a los sabios del oriente, que vinieron con una gran caravana. Dice la historia que por casi 2 años estuvieron viajando para llegar al encuentro del niño Dios. ¿Piensa usted en esa situación? Así como se le manifestó de igual manera a Simeón, el pasaje que leímos hace un rato, a ese sacerdote, Dios armando un rompecabezas para que la incomprensión del hombre llegara a un punto de credibilidad para que el hombre creyera. A veces somos como, ¿saben cómo somos nosotros a veces? Como Tomás. Hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Aunque me lo diga el pastor, yo tengo que verlo. Y a veces los hombres actuamos así, que nos cuesta inclinar nuestro corazón hacia las cosas de Dios. Y por eso el Señor tiene un calificativo para los creyentes cuando nos compara a nosotros, que nosotros debemos ser como niños. Que la fe de un creyente tiene que ser como la fe de un niño. De eso hemos hablado. A un niño usted le echa cualquier cuento y se lo cree. Por eso hay niños que a veces cuando no se les enseña bien las cosas de la vida, desde niños se distorsiona su mente y hacemos un gran daño en la mente de un niño porque los niños creen. Y Dios nos compara a nosotros entonces y nos lleva a ese punto para que nosotros podamos entonces ser creyentes y que nos maravillemos de las cosas que Dios hizo. Ese maravilloso sacrificio de Dios. Cuando murió una sola vez, Pedro lo enfatiza. Murió una sola vez. Incluye todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Mire, Él perdonó todos nuestros pecados. Y yo sé que hay gente que lucha con pensamientos del pasado, que los atormenta, que no saben cómo dejar a un lado esos pensamientos de cosas que pasaron en el pasado. Pero cuando el hombre o la persona llega al conocimiento de Cristo, la Biblia dice de que las cosas viejas pasaron. Todo eso queda en el pasado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Aleluya. Él perdonó entonces los pecados del pasado. Él perdona los pecados presentes, los que usted cometió esta mañanita al levantarse. ¿Aló? Aleluya. Sí, porque todos los días cometemos errores, ¿verdad? Yo no sé si de repente le puso una mala cara al marido por cualquier cosa, porque le dejó algo mal puesto en la mesa. Y a veces empezamos a caer en terrenos donde vamos cargándonos, pero donde Dios, aún en las cosas triviales que puedan sucedernos en nuestro diario vivir, el Señor está dispuesto a perdonar esos pecados del presente. Amén. Y no solamente los del presente, también se llevó los pecados del futuro. ¿Cómo podemos entender eso? Todos los pecados que todavía no hemos cometido, ya Dios los perdonó. Por supuesto, cuando yo vengo a Él arrepentido, cuando yo entonces me humillo y reconozco mi pecado, y reconozco mi ingratitud, y reconozco mi incapacidad y mi deficiencia en mi vida como ser humano y como creyente, Dios perdona eso también. Y qué lindo es saber de que esa virtud que solamente le pertenece a Dios. Mire, Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él vive hoy. Eso no lo podemos entender.
y no se vuelva loco pensando en eso. Los filósofos a veces llegan a la locura, piensan tanto que se vuelven locos. Pero no nos vamos a volver locos, simplemente aceptamos las cosas que han sido reveladas para nosotros y nos regocijamos en que nuestras vidas están en las manos del Señor. Podemos cantar con gozo en esta Navidad por el más grande regalo que hayamos podido recibir. ¿Cuántos alaban a Dios? El más grande regalo que hayamos podido recibir, y eso lo recibimos en Cristo Jesús. Yo sé que hay patrones de comparación. Hay personas que a veces prefieren los regalos tangibles, prefieren los regalos que se vean. Carro nuevo, ¿verdad? Un auto nuevo, que usted suba el portón de su garaje y vea un auto nuevo con un lazo encima, así, oh my God, ¿verdad? Cualquiera se sorprende. Y hay personas que entonces prefieren ese tipo de regalos, y no es que sea malo ese tipo de regalos, pero jamás podremos comparar los regalos que nosotros podemos recibir en este mundo, en esta vida, al gran regalo que el Señor dio al hombre a través de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque este regalo es el único regalo que nos va a llevar a la eternidad. Es el que asegura nuestra salvación. Es el que asegura nuestro futuro después que nosotros partamos de esta tierra. Este es el regalo por la cual nosotros necesitamos entonces esforzarnos, luchar, para poder entonces valorar el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Hay un ritual entre los beduinos, los pastores allá en el Medio Oriente. Cuando ellos tienen sus rebaños allá en sus pastoreos, que regularmente son manadas bien numerosas de animales, que en las noches tal vez muchas de esas ovejas preñadas tienen a sus corderitos. Hay casos donde los corderitos nacen muertos. Como hay casos también donde una oveja muere en el parto y se salva el corderito. El beduino, el pastor que está pendiente de sus ovejas y que está pendiente de su rebaño, dice, bueno, ¿qué hago? Este corderito quedó huérfano y esta oveja murió su corderito. Entonces, ¿qué es lo que hace el beduino ya en su experiencia para ligar a una oveja con otro corderito que no ha nacido de su vientre? Hace lo siguiente: agarra el cordero muerto y lo desangra, y esa sangre del cordero muerto lo vierte sobre el corderito vivo, el huérfano. Y cuando la oveja que perdió su corderito huele, hay algo que lo liga con la sangre de su propio cordero que murió, y ahí se hace la unión entre uno y el otro. Y acepta entonces la madre aquel corderito, y aquel corderito acepta a aquella madre. Aleluya, qué lindo, ¿verdad? Esa figura del lavatorio de la sangre de Cristo, que supuestamente en el Antiguo Testamento tenía un significado para una nación, para un pueblo, el pueblo hebreo. Los pueblos que no eran judíos no tenían nada que ver con el ritual que Dios les había dado a los judíos a través de la ley, donde ellos tenían que sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero era vertida en un altar para remisión de pecados. Pero ahora, y quise traer esa ilustración
para que veamos entonces de la manera como Dios liga una cosa con la otra. Nosotros no venimos de esa línea genealógica de las tribus de Israel. Somos los gentiles, somos el pueblo gentil, pero por una razón el Señor nos unió a través de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, que alcanzó nuestra vida y nos redimió de nuestros pecados. Y hoy día podemos sentirnos hijos legítimos de ese Dios que hizo ese sacrificio allá en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a darle un aplauso al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Dios es bueno. Mire, ninguno de nosotros estábamos incluidos en ese plan. Pero Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, Dios nos incluyó en su plan maravilloso. Segunda razón, la maravillosa misericordia de Dios. El justo por los injustos, dice el pasaje. Lo vuelvo a leer, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Quién era justo? Dios. Jesús era el justo. Nosotros no éramos los justos. La palabra justo, alguien cuyas acciones corresponden con lo que cree, absoluta integridad. Y eso fue lo que demostró Jesús en su vida pública, en su caminar diario, donde no se encontró pecado en él, dice la Escritura. Injusto, alguien cuyas acciones no van de acuerdo con lo que cree. Y hay una palabra que lo traduce como corrupto, algo corrompido, algo que ya no tiene la validez delante del Señor. La Biblia dice, Romanos 3, y lo voy a buscar para que lo leamos. Es un pasaje tremendo que nos habla a nosotros precisamente de este principio. En Romanos capítulo 3, del 10 al 12, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. Nadie se puede justificar delante del Señor. Por eso, cuando los moralistas tratan de justificarse por sus buenas obras o sus buenas acciones, este pasaje los descalifica. Y no es que las buenas acciones y las buenas obras sean malas, no, eso es bueno y estamos llamados a practicarlas, pero nadie se va a justificar delante de Dios por ser bueno. El único camino para que el hombre pueda alcanzar la misericordia y la gracia de Dios es a través de Cristo, a través del sacrificio hecho por Él en la cruz del Calvario. ¿Se entiende esto? Mire, a veces nos cuesta cuando una persona, y por eso escuchamos cosas así, regularmente los que conforman, los que son parte de las iglesias cristianas, mire, la mayoría han sido borrachos, drogadictos, peleoneros, personas de mala calaña. Y escuchamos muchos testimonios de personas que vienen de ese mundo. La Biblia dice de que el Señor vino a buscar no a los que estaban sanos, sino ¿a quién? A los que estaban enfermos, a los que se habían apartado. Pero como la Biblia también me enseña de que no hay justo ni aun uno delante de Dios, por cuanto por causa del pecado todos se habían apartado de esa gracia, de ese amor y de esa misericordia. Y eso nos lleva entonces a nosotros a reflexionar acerca de esa maravillosa misericordia de Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por la misericordia de Dios. Porque Dios un día llegó a nuestro corazón.
¿Cómo lo hizo? No lo sé. Cada quien tiene una experiencia distinta de cómo Dios llega a la vida de uno. Dios trata con cada uno de una manera distinta, diferente, parecida en algunas cosas, pero cada quien tiene su propia experiencia, que es la que marca el corazón del hombre. Y eso es lo que cuenta delante del Señor. Esa misericordia que un día a mí me alcanzó es la que me tiene aquí parado. Y aunque a veces me da tristeza ver muchas cosas a nuestro alrededor, pero mi mirada la tengo puesta es en el Señor. La mirada está puesta es en aquel que dio su vida por mí, en aquel que me rescató, en aquel que lo hizo todo para darme a mí el beneficio, su amor y su misericordia. De ahí el plan de salvación. Por el regalo de su nacimiento podemos cantar entonces al mundo paz. ¿Cuántos cantan al mundo paz? Aleluya, al mundo paz. Por ese amor, ese regalo maravilloso que pudimos recibir en la persona de Cristo. Y ya para terminar, tercera y última razón, el maravilloso diseño de Dios. Para llevarnos a Dios, dice el pasaje. Bueno, ya lo leímos. ¿Para llevarnos a qué? ¿Cuál es el proyecto de todo esto que el Señor hizo? ¿Cuál es el proyecto de que Jesús un día naciera allá en Belén en un tiempo específico, en un lugar ya determinado por Dios? ¿Para qué? Para que al final Dios nos llevara entonces a su presencia, para llevarnos a Dios. Ese es el objetivo que tiene el Señor, de que todos le conozcan, de que todos procedan al arrepentimiento y de que todos tengan la oportunidad de disfrutar la vida que Dios nos dio. Dios nos hizo para ser felices. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Dios nos hizo para ser felices. ¿Y por qué somos infelices? Porque hemos apartado nuestra mirada de Dios. Solo Dios satisface el corazón del ser humano. Solo Dios puede llenar el corazón del ser humano. Las cosas que están a nuestro alrededor las pueden llenar en un momento determinado. Pueden traer una satisfacción limitada a nuestro corazón. Pero la verdadera satisfacción de la vida solamente la puede dar es Cristo en el corazón del hombre. Aleluya. ¿Por qué vino Cristo a este mundo a sabiendas que lo llevarían a la muerte? Lo hizo por usted y por mí. ¿No conocía el Señor parte de ese plan? De que cuando naciera entre los hombres, sus días estaban contados. Por supuesto que lo sabía. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por amor a nosotros. Mire, y qué maravilloso es cuando podemos entenderlo. Por eso sí celebramos la Navidad. A mí no me importa si fue en diciembre o fue en abril o fue en septiembre. Eso no me quita el sueño. Lo importante es que yo lo celebro. Amén. Y lo celebro no solamente en una fecha específica, sino todos los días de mi vida. Celebro la presencia de Dios en mi corazón, en agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La razón de ser de Dios en medio de nosotros se manifiesta desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Y no me voy a meter mucho en eso, pero sí quiero destacarlo. Cuando Él le dio órdenes al hombre para que construyeran el arca de la alianza. Y después el templo, el famoso templo, primero construido por Salomón, para que hubiera una conexión entre el hombre y el Creador a través de ese lugar que Dios disponía. Y eso tiene todo un ritual para poder entonces entender el plan de Dios a través de esos elementos, tanto el arca como el templo. Pero ¿qué dice la historia cuando Cristo murió? Cuando Cristo murió, ese famoso velo,
esa famosa cortina que había, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, solamente una vez al año, para entonces llevar las culpas y los pecados de los hombres a ese altar. Y dice la historia, dice la Biblia, de que el sumo sacerdote se metía en el lugar santísimo y lo metían con un cordón atado a su pie, por si acaso moría ahí adentro, viendo la presencia de Dios, nadie podía entrar. Entonces, ¿qué hacían con el cordón? Lo alaban, sacaban el cadáver del sumo sacerdote. Y me imagino que en más de una oportunidad eso ocurrió, cuando aquello ya lo hacían tradicionalmente. Pero ¿a dónde voy? Cuando Cristo muere, aquel lugar es abierto. Aquel velo muy pesado, de 18 metros de altura tenía el velo, por 9 metros de ancho. Era una cortina bien pesada. Se abrió en dos, como símbolo de que ahora el acceso a ese lugar santísimo estaba abierto para todos los que habían sido alcanzados y redimidos por Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Mire, hemos tenido el privilegio que no tuvieron miles de judíos bien apegados a la tradición judía por la ley. Ellos no tuvieron el privilegio que nosotros hemos tenido. Nosotros estamos a la distancia de una oración para llegar a la presencia del Señor. Es lo único que nos separa, la distancia de una oración, un corazón rendido delante del Señor para poder entonces alcanzar la bendición del Señor. El Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios y no tiene otro plan. Los otros planes el hombre se lo ha fabricado, el hombre lo ha creado. Los otros caminos, hay gente que dice todos los caminos conducen a Dios. No importa el que tú transites. Mentira, hay un solo camino. Y ese camino Dios lo enfatizó en su palabra. Él fue el que pagó el precio en la cruz. Hay un solo camino, no hay otra vía para nosotros llegar a Dios. Y esta es la razón por la que nosotros entonces podemos cantar al mundo paz. ¿Por qué? Porque esa paz de Cristo ya reina en nuestro corazón. Ese maravilloso regalo de su misericordia, de su amor y de su perdón. El regalo para usted en esta Navidad es Jesús. Jesús. Ese es el regalo de la Navidad para nosotros hoy. Tómelo. Apropiese de la bendición que Dios tiene para usted. No desperdicie, no lo cambie, no haga un canje por cualquier cosa que usted anhele o usted desee alcanzar. Cristo en su vida es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Dios le bendiga. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por la bendición que Él nos ha permitido a nosotros de haberle conocido. No hay mejor experiencia de haber recibido de Él las bendiciones que hasta hoy hemos recibido. Si estamos vivos es porque hemos recibido las bendiciones y las virtudes de Dios. Y lo importante es poder ser agradecidos con el Señor, poder creer de que Él es poderoso para obrar, de que si Él nos ha ayudado hasta hoy, hasta aquí, hoy, Él lo seguirá haciendo. Dios seguirá abriendo puertas. Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a soltar. Al contrario, Él tiene su mirada puesta en nuestras vidas.
Vamos a orar en esta tarde y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias por la bendición que tú nos has permitido hoy. Gracias porque podemos hoy celebrar, Señor, este otro aniversario de tu nacimiento, Señor. Cuando tú eres la verdadera Navidad, tú eres el verdadero motivo de esta celebración, Señor. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Ha sido enseñada, ha sido predicada, Señor. Y gracias cuando podemos disponer nuestro corazón para ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a entender. Que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de discernir, de entender, de poder profundizar, Señor, en estas verdades eternas, Señor, que nos acercan a ti, a tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada persona, por cada amigo, por cada visitante, por cada uno de mis hermanos, Señor, que hemos sido beneficiarios de esta palabra y de esta enseñanza, Señor, en esta tarde. Y antes de salir de este lugar, yo quiero hacer una invitación, como siempre lo hacemos, porque es nuestra responsabilidad hacer un llamado delante del Señor, para entregar nuestras vidas delante del Señor. Y yo quiero que ahí mismo donde usted esté, donde usted está ahora, yo quiero que usted repita, los que todavía no han tenido ese encuentro con el Señor, yo quiero que ahí donde usted esté, repita esta oración conmigo. En su corazón, recuerde, Dios está mirando, Dios está escuchando, Dios está viendo. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, que la recibo en esta hora, Señor, con regocijo a mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú vengas a mi corazón, que me transformes, que me cambies, que me hagas una nueva criatura, Señor. Y que esta celebración de tu nacimiento que estamos festejando sea desde hoy una realidad en mi vida. Lávame en tu sangre preciosa, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la eternidad y ayúdame, Señor, a caminar en obediencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria al Señor. Me gustaría saber si alguien en esta tarde hizo esa oración de fe para felicitarlo y para decirle adelante, sin mirar atrás, entendiendo de que el propósito y el plan es de Dios para nuestra vida. ¿Hay alguien que ha hecho esa decisión en esta tarde? Que le ha dicho: Señor, aquí está mi vida. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. Todos somos creyentes entonces. Qué bueno poder celebrarlo juntos. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y antes de irnos de este lugar y despedirnos, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano, no recuerdo su nombre. Ok, él es un doctor que trató a Marisol recientemente, el oftalmólogo. Así que bienvenido a estar con nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a orar y así estaremos entonces despedidos en esta hora. Señor Jesús, gracias te damos por la bendición que tú nos has permitido, Señor, de poder estar aquí. Gracias por el privilegio que nos das de poder celebrar esta actividad. Y esta semana, Señor, que comienza de festividades, Señor, de reuniones familiares, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tu gracia esté con nosotros, Señor, que podamos mantenernos firmes en ti, en tu palabra y en tus principios, Señor. Y ayúdanos a terminar este año, Señor, en bendición, para un nuevo año que comenzará, Señor, caminando en los propósitos tuyos. Gracias te damos una vez más por este servicio que hemos tenido. Danos tu bendición y ahora, Señor, llévanos con tu paz a donde vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.